ahead and hit the like button and subscribe to the channel. And make sure you click the notification bell too. Gracias por apoyar el canal. Todavía llevaba puesto el vestido negro del funeral de mi marido cuando mi nuera me miró directamente a los ojos y me dijo, sin pestañear: «Ahora que Ricardo está muerto, haz tus maletas y lárgate. Esta casa ya no es tuya». Mi propio hijo estaba a su lado. No me defendió, no me abrazó. Solo bajó la mirada y sonrió. Lo que ellos no sabían, lo que nunca imaginaron, es que Ricardo, el hombre al que creyeron ingenuo y débil, me había dejado un secreto capaz de destruir todos sus planes. Un secreto que no descubrí hasta el día que abrí una cuenta en el banco. Y encontré la primera pista que cambiaría mi vida para siempre. Y así empezó la batalla más dolorosa, más sucia y más reveladora de mi vida. No por herencias, no por dinero, sino por mi dignidad. Todavía llevaba el luto en la piel. Apenas habían pasado 7 días desde que enterré a Ricardo, el hombre con quien compartí 4 décadas de vida, cuando la crueldad más impensada cayó sobre mí. No desde enemigos, no desde desconocidos, sino desde las 2 personas que jamás creí que me harían daño. Mi nuera, Sofía, me miró directamente a los ojos, sin una pizca de compasión, y dijo con una frialdad que me heló la sangre: «Ahora que él murió, haz tus maletas y vete. Diego, mi hijo, mi niño de rizos dorados que corría por este mismo piso de madera. Mi hijo, por quien di la vida entera». Solo sonrió. No dijo una palabra para defenderme, no una palabra para consolarme, no una palabra para recordarme que aún pertenecía a algún lugar. El silencio de Diego dolió más que el insulto de Sofía. Mi corazón seguía roto por la pérdida de Ricardo y aún así, en aquel instante, descubrí algo peor que la muerte, la ingratitud de un hijo. Mientras Sofía hablaba, sus palabras se clavaban como cuchillos. «Esta casa es demasiado grande para ti. No la necesitas. No puedes mantenerla. Lo mejor es que te vayas a un lugar para viejos. Así no eres una carga». Cada sílaba tenía el veneno de alguien que llevaba años esperando ese momento. Yo aún llevaba puesto el anillo de bodas. Aún olía la colonia de Ricardo en nuestras sábanas. Aún despertaba llorando al amanecer porque mi mano buscaba la suya y encontraba solo vacío. Y aún así, me estaban expulsando, en mi propia casa, el lugar que Ricardo y yo construimos con sacrificios, con risas, con sueños y con amor. Diego finalmente habló, con una voz tan distante que parecía la de un extraño. «Mamá, es lo mejor. Sofía tiene razón, y ahí lo supe. Para ellos yo no era familia, era un estorbo. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que Ricardo, ese hombre tranquilo y silencioso, había dejado algo más que recuerdos, algo que cambiaría todo, algo que devolvería la voz a la mujer que estaban intentando borrar. Pero ellos no lo sabían, aún no. Una semana después del entierro de Ricardo, la casa parecía un museo del dolor. El comedor, que durante años fue mes de escenario de cumpleaños, navidades y risas, ahora era un lugar extraño, frío, como si alguien hubiera apagado para siempre la luz invisible que lo llenaba todo cuando él estaba. Me senté en la mesa de caoba que Ricardo y yo habíamos comprado a plazos cuando Diego era pequeño. Recuerdo perfectamente el día en que llegó. Él tenía apenas 8 años, corrió las manos por la madera brillante y dijo: «Mamá, ahora sí tenemos mesa de gente importante». En ese momento no sabía que, décadas después, sería en esa misma mesa donde mi propio hijo me haría sentir menos que nada. Diego se sentó frente a mí. 43 años, camisa bien planchada, barba recortada, el pelo empezando a encanecer en las sienes. A su lado Sofía, impecable como siempre, manicura perfecta, perfume caro, mirada dura. Tenían sus platos servidos pero nadie comía. El silencio era tan pesado que casi podía tocarlo. Yo, por inercia, intenté hacer lo que siempre había hecho durante toda mi vida:
cuidar a los demás. Les serví más frijoles, acerqué las tortillas calientes, pregunté si la salsa estaba muy picante. Mis manos temblaban, no solo por la edad. Era el dolor, era la ausencia, era la sensación de que sin Ricardo todo estaba a punto de derrumbarse. La ceremonia fue muy bonita, me atreví a decir buscando un poco de humanidad. A tu padre le habría gustado escuchar al coro, le encantaba esa canción. Sofía dejó el tenedor en el plato con un golpe seco, como si el simple hecho de hablar de Ricardo le molestara. Sí, bueno, dijo enderezando la espalda. Justamente de eso tenemos que hablar contigo, Elena. Sentí un nudo en el estómago. La forma en que dijo tenemos que hablar no era la de alguien que trae apoyo, sino la de alguien que viene a dar una sentencia. La miré, buscando en su rostro algún rastro de compasión. No encontré nada, solo una frialdad calculada. Luego miré a Diego, esperando que él interviniera, que dijera, Sofía, no ahora, mamá todavía está de luto. Pero él solo jugueteaba con la servilleta, evitando mis ojos. ¿Hablar? ¿De qué?, pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía que no iba a gustarme la respuesta. Sofía cruzó las piernas, apoyó los codos en la mesa y adoptó ese tono dulce falso que siempre usaba cuando quería imponer algo. Diego y yo hemos estado pensando, empezó. Ahora que Ricardo ya no está, esta casa es demasiado grande para ti. La palabra demasiado se quedó colgando en el aire. Demasiado grande, demasiado vacía, demasiado para mí. He cuidado esta casa durante más de 40 años, respondí, sintiendo que la voz me fallaba. Sé exactamente qué llave abre cada puerta, qué flores aguantan mejor el sol del patio, qué ventana se traba cuando hace viento. No es demasiado grande para mí, es mi hogar. Sofía sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que sabe que ya tiene la decisión tomada. Elena, no estamos diciendo que no seas capaz. Mintió, y la mentira le resbaló de la lengua con facilidad. Solo estamos siendo realistas. Mantener esta casa cuesta mucho. Luz, agua, impuestos, reparaciones. Tú ya no eres joven y... No soy inútil, la interrumpí, más sorprendida por mi propio tono firme que ella. Solo tengo 71, no 150. Diego por fin habló, pero sus palabras cayeron como un balde de agua fría. Mamá, Sofía tiene razón, murmuró. Solo el impuesto predial es un dineral. Y sin papá... Bueno, será complicado para ti. Lo miré, incrédula. Ese mismo niño por el que trabajé horas extras, al que llevé al médico de madrugada, al que acompañé a cada festival escolar, ahora parecía estar repitiendo un discurso ensayado, que no había salido de su corazón, sino de los labios de su esposa. Tu padre y yo ahorramos toda la vida para comprar esta casa, le recordé. Secamos ropa en la sala porque no teníamos secadora, cocinábamos con lo justo, rechazamos viajes, lujos, cenas, todo para esto, para que tú crecieras aquí. ¿Y ahora quieres que me vaya? Sofía soltó una pequeña carcajada incrédula, como si yo estuviera diciendo algo ridículo. Los recuerdos no pagan facturas, Elena, soltó. Vamos a ser sinceros, esta casa tiene potencial, un jardín enorme, habitaciones amplias, buena ubicación. Diego y yo podríamos aprovecharla mucho mejor. Y además, queremos ampliar la familia. ¿O preferirías que criáramos a tus futuros nietos en un departamento pequeño mientras tú ocupas una casa entera sola? Ahí estaba, la verdad desnuda. No se trataba de mi bienestar, se trataba de mi espacio, de mi casa, de lo que ellos ya daban por hecho como suyo. ¿Qué estás sugiriendo exactamente?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Sofía se recostó en la silla como si estuviera presentando un gran plan beneficioso para todos. Hay comunidades muy lindas para personas mayores, dijo, con actividades, médicos, gente de tu edad, todo bien organizado, seguras, limpias, con comida incluida. Sería lo mejor para ti.
y nosotros podríamos encargarnos de la casa. Encargarse. Qué palabra tan conveniente para no decir quedarse con todo. Volví a mirar a Diego, mi última esperanza. ¿De verdad crees que debería dejar la casa donde creciste?, pregunté. ¿El lugar donde aprendiste a caminar? ¿Dónde papá te enseñó a andar en bicicleta en el patio? Él al fin levantó la vista. Por un segundo, vi algo en sus ojos, una chispa de duda, quizás de culpa. Pero duró muy poco. Tiene sentido, mamá, dijo, bajando la mirada de nuevo. Además, tragó saliva. Sofía y yo podríamos usar el espacio. Esta casa, bueno, es como un legado. Y yo soy tu único hijo. La frase cayó pesada como un sello. Yo soy tu único hijo. Traducido, lo que era de ustedes ahora es mío. Yo respiré hondo intentando no desmoronarme ahí mismo. Ahora que tu marido murió, llora lo que tengas que llorar. Haz las maletas y no vuelvas más. Remató Sofía con una dureza que me heló la sangre. No tiene sentido que sigas aquí aferrada a algo que ya no es tuyo. Esta casa era de tu padre, añadió Diego, rematando el golpe. Y ahora es mía. Tú solo estabas viviendo aquí, como una inquilina temporal, como si 40 años de matrimonio fueran solo estar de paso. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era solo la expulsión, era el mensaje detrás. Nunca fue tuyo, nunca fuiste realmente parte, solo servías mientras eras útil. Tragué las lágrimas con dificultad. No les iba a dar el espectáculo del llanto. No ahí, no frente a ellos. Entiendo, dije con la voz baja, pero sorprendentemente firme. Necesitaré algo de tiempo. 2 semanas. Intervino Sofía sin pestañear. Eso es más que suficiente para encontrar un lugar y organizar tu mudanza. La agente inmobiliaria quiere pasar cuanto antes para ver la casa. 2 semanas, 14 días, para desarmar una vida entera. Diego me miró por fin a los ojos. No vi amor, ni rabia, ni siquiera odio. Vi algo peor, indiferencia. Es por tu bien, mamá, dijo, como si las palabras pudieran disfrazar la crueldad. Ya verás que será lo mejor. Me levanté despacio de la mesa. Cada paso hasta la escalera me dolía en el pecho. No era el corazón viejo, era el corazón roto. Subí hasta la habitación que había compartido con Ricardo durante 40 años. El olor de su colonia aún flotaba en el aire. Sus gafas seguían en la mesita de noche. Su libro, abierto por la mitad, descansaba donde lo había dejado. Me senté en el borde de la cama y me miré en el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada parecía tener más de 71 años. Ojos hinchados por el llanto, hombros caídos por el peso del duelo y ahora también por el peso del rechazo. Me querían fuera, de la casa, de la vida, de la historia. Pero mientras me observaba en el espejo, entre lágrimas, algo pequeño, casi imperceptible, comenzó a despertar dentro de mí. No era rabia todavía, era otra cosa. Un hilo delgado de dignidad. Una voz interna que susurraba: no te van a borrar tan fácil. Ricardo no era tonto, y tú tampoco. Al día siguiente llamaría al banco. Si ellos pensaban que yo no tenía nada, que estaba indefensa, que podían echarme como a un perro, pronto descubrirían que mi marido me había dejado algo más que fotos y ropa en el armario. Me había dejado preparada, y yo no pensaba desaparecer en silencio. Subí las escaleras con las piernas temblorosas, como si cada paso fuera un recordatorio de que mi vida acababa de partirse en dos, antes de la traición y después de ella. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Antes, aquel silencio me consolaba. Era el sonido de la rutina tranquila, de un matrimonio largo, de dos personas que no necesitaban llenar los espacios con palabras. Pero ahora, el silencio era diferente, era frío, era extraño. Era el eco de un vacío que ya no tenía nada que ver con la muerte de Ricardo, sino con la muerte de mi familia,
Abrí la puerta de nuestra habitación. El olor a colonia de Ricardo todavía flotaba en el aire, aquella mezcla de romero y madera que siempre me hacía sentir segura. El olor de un hombre que, incluso en su ausencia, seguía protegiéndome. Sus gafas seguían sobre la mesa de noche. Su libro, el que estaba leyendo por tercera vez, descansaba abierto por la mitad, como si él fuera a volver en cualquier momento para continuar. Su reloj, el que nunca dejaba de usar, seguía allí, marcando la hora como testigo silencioso de un mundo que ya no existía. Me senté en el borde de la cama. Sentí el crujido familiar del colchón, ese sonido que escuché durante 40 años cada vez que él se acostaba a mi lado. Mi reflejo en el espejo del tocador me devolvió una imagen que me dolió profundamente. Ojos hinchados, rojos, hombros caídos, cabello gris desordenado, la piel pálida de quien ha llorado más de lo que ha dormido. Una mujer de 71 años que acababa de perderlo todo, su marido, su hogar, su familia. ¿Cómo llegamos a esto, Ricardo?, susurré. ¿En qué momento nuestro hijo dejó de ser nuestro hijo? Mi voz se quebró. Por primera vez en días, dejé que el llanto saliera sin freno. Me cubrí la cara con las manos y lloré hasta que sentí que el pecho se me iba a abrir. Lloré por Ricardo. Lloré por mí. Lloré por Diego, por el niño que crié, que un día corría por esta habitación buscando refugio en mis brazos y que hoy me expulsaba como si fuera un estorbo viejo. Lloré por los años dedicados, por las cenas cocinadas, por las noches en vela cuando él tenía fiebre, por cada sacrificio que hice para que él tuviera un futuro. Y cuando ya no me quedaban lágrimas, cuando lo único que sentía era una mezcla de cansancio y vértigo, tomé aire hondo y algo dentro de mí cambió. No fue rabia todavía, pero sí una certeza. No iba a dejar que me desmoronaran. No iba a permitir que borraran mi vida tan fácilmente. No iban a quitarme lo que Ricardo y yo habíamos construido. Miré de nuevo el libro abierto de Ricardo. Recordé algo. Una noche, hace no mucho tiempo, él estaba revisando unos papeles. Yo le pregunté qué era y me respondió con esa sonrisa tranquila. Nada importante, solo trámites del banco. Firme aquí, amor. Firmé sin preguntar, porque confiaba en él, porque Ricardo jamás habría hecho algo para ponerme en riesgo. Y entonces, como un rayo silencioso, una idea cruzó mi mente. ¿Y si no eran solo trámites? ¿Y si Ricardo había preparado algo? Mi corazón dio un salto. El mismo hombre que siempre pensaba en todo. El mismo hombre que sabía lo que Sofía pensaba de mí. El mismo hombre que veía, aunque yo no quisiera aceptarlo, cómo Diego se alejaba más y más de nosotros. Me levanté lentamente de la cama. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Una nueva expresión apareció en mi rostro reflejado en el espejo. La expresión de alguien que ha sido herido, pero no derrotado. Mañana, susurré. Mañana iré al banco. Había algo en mis huesos, una intuición profunda que me decía que Ricardo no me había dejado sola, que incluso desde el otro lado había dejado un camino para mí, una red, un escudo. Lo que Diego y Sofía no sabían es que yo no era una anciana desvalida. Era la esposa de un hombre que pensaba en todo, y yo tenía más fuerza de la que ellos jamás imaginaron. Me acosté esa noche abrazando la almohada de Ricardo, sintiendo su aroma como un recordatorio final. No estás sola. Yo te preparé. Defiéndete. Y así, mientras la casa dormía en una calma inquietante, dentro de mí comenzó a despertar algo que llevaba años dormido, la mujer que ya no tenía miedo. A la mañana siguiente, cuando desperté, ya no era la misma mujer derrotada que había llorado en la habitación toda la noche. Seguía triste, sí, seguía rota, pero ahora había algo más fuerte moviéndome por dentro, la necesidad de saber la verdad. Me vestí con mi mejor blusa, me peiné con cuidado, me puse perfume
ese que Ricardo siempre decía que olía a gardenias frescas, y salí de la casa como si fuera a una guerra silenciosa. El taxi me llevó hasta el Banco Nacional del Sol, una sucursal que había visitado cientos de veces, pero siempre acompañada de Ricardo. Yo esperaba en el carro mientras él entraba a hacer trámites. Él decía que era para no cansarme, para protegerme. Ahora entendía que quizás me estaba protegiendo de algo más grande. Apenas entré, la gerente, la señora Valdés, me reconoció de inmediato. Era una mujer de unos 60 años, amable, con cabello corto, perfectamente peinado, y una mirada de esas que ven más de lo que uno dice. Señora Romero, dijo con un suspiro sincero, lamento tanto lo de Ricardo. Era un hombre excepcional. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, Isabel, respondí. Sí, lo era. Nos sentamos en su oficina. Yo mantenía mi bolso apretado en el regazo, como si fuera un escudo. ¿En qué puedo ayudarla, Elena?, preguntó con suavidad. Respiré hondo. Necesito entender mi situación financiera. Ricardo manejaba todo. Yo no sé casi nada. Tengo que saber qué tengo, lo que dejo, lo que me corresponde. Hubo un momento de silencio. Ella asintió con comprensión, se giró hacia su computadora y comenzó a teclear. El ruido del teclado parecía interminable, hasta que finalmente frunció el ceño. Qué extraño. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿Pasa algo? No. No es algo malo, dijo ajustándose las gafas. Solo que aquí hay más cuentas de las que esperaba. ¿Más cuentas? Las palabras me hicieron enderezarme en la silla. Isabel imprimió el estado de la cuenta corriente de gastos del hogar. Esa la conocía. Tenía un saldo suficiente para algunos meses. Nada fuera de lo común. Pero luego imprimió otra, y otra, y otra. Aquí está la cuenta de ahorros conjunta de ustedes dos, explicó, deslizándome un papel. Este monto es considerable, más del triple de lo que yo esperaba ver. Mis ojos se abrieron. No era una fortuna, pero sí un colchón sólido. Ricardo siempre fue cuidadoso, dije casi en un susurro. Más cuidadoso de lo que usted imagina, añadió la gerente, porque además de estas cuentas conjuntas, hay 4 cuentas más. La miré sin entender. ¿4 cuentas más? Todas a su nombre, confirmó ella. Me quedé helada. Mi nombre. Firmas mías, cuentas mías, pero yo no recordaba haber abierto nada. Eso no puede ser, balbuceé. Ricardo siempre hizo todo. Yo jamás. De hecho, sí, me interrumpió Isabel con una sonrisa amable. Usted firmó los documentos, aquí están. Sacó una carpeta y me entregó los papeles. Y ahí estaba, mi firma, una y otra vez. En formularios que Ricardo me había dado para firmar solo por rutina, por actualización de dirección, por cambios administrativos. Yo confié plenamente en él. Nunca dudé, nunca pregunté. Y él había estado construyendo un muro invisible alrededor de mí. Una red de seguridad, una protección silenciosa. Las cantidades en esas cuentas no eran pequeñas. Eran suficiente para vivir décadas con tranquilidad. Suficiente para comprar una casa. Suficiente para que nada ni nadie pudiera dejarme en la calle. Mientras mis manos temblaban, Isabel añadió: Elena, creo que su esposo quería asegurarse de que usted nunca quedara desamparada. Conociendo a Ricardo, esto no es casualidad, esto es planificación. Me llevé una mano al pecho. Sentí una mezcla abrumadora de tristeza, gratitud y un impacto brutal. Mientras Diego y Sofía caminaban por mi casa como si fuera ya suya, mientras me hablaban como si yo fuera una anciana indefensa, mientras planeaban expulsarme, Ricardo había estado preparándome para ese momento, por si algo así ocurría, por si alguien intentaba quitarme lo mío, por si yo quedaba sola. Hay algo más, añadió Isabel con un tono aún más serio.
Yo levanté la vista, respirando profundo. Una de estas cuentas, continuó, lleva depósitos regulares de una empresa, Constructora Romero. Sentí un escalofrío. Pero esa empresa ya no existe. Ricardo la vendió hace años, respondí confundida. Diego dijo que el dinero apenas alcanzó para pagar deudas. Isabel negó con la cabeza lentamente. Señora, según los registros del banco, la empresa sigue activa, las cuentas siguen funcionando y los depósitos van directamente a usted. El mundo pareció detenerse. Creo que debería hablar con la contadora de la empresa, añadió Isabel con gravedad. Puede haber más cosas que Ricardo dejó preparadas para usted. Salí del banco con una carpeta llena de extractos, documentos, firmas, números, pero sobre todo, salí con algo que había perdido 2 semanas antes: poder. Por primera vez desde la muerte de Ricardo, sentí que podía respirar, que no estaba a merced de nadie, que no estaba tan sola como Diego y Sofía creían. Ricardo me había dejado más que amor, me había dejado preparada. Y ahora era hora de descubrir exactamente qué más había hecho por mí. Salí del banco aturdida, con la carpeta llena de papeles apretada contra mi pecho, como si fuera un salvavidas. Pero aquella carpeta no era un salvavidas. Una bomba que Diego y Sofía no tenían idea que estaba a punto de explotar. Me estacioné frente a una pequeña cafetería, pero no pude convencerme de bajar. Me quedé dentro del coche, leyendo una y otra vez los extractos que la señora Valdés me había entregado. 4 cuentas, todas a mi nombre, firmas que yo había hecho confiando ciegamente en Ricardo. Depósitos regulares provenientes de Constructora Romero. Y esa empresa, según Diego, ya no existía. Pero el banco decía otra cosa. Antes de perder el valor, marqué el número que la gerente me había dado. Margarita Ruiz, contadora pública certificada, encargada de Constructora Romero. Apenas escuchó mi nombre, su silencio fue revelador. Señora Romero, dijo finalmente, lamento mucho su pérdida. Ricardo era un hombre excepcional. Necesito entender qué está pasando con la empresa, le dije. El banco me dijo que sigue activa. Hubo una pausa larga. Señora Elena, ¿podría venir a mi oficina? Creo que es mejor hablar de esto en persona. Su oficina estaba en un pequeño centro comercial, entre una lavandería y un despacho de impuestos. Nada ostentoso, nada que llamara la atención. Margarita era una mujer de unos 65 años, con un moño apretado y unos lentes que miraban directo al alma. Tenía esa mirada de las mujeres que han visto demasiadas cosas y que no se sorprenden fácilmente. Gracias por venir, me dijo mientras me ofrecía asiento. Ricardo confiaba mucho en usted. Él nunca me habló de cuentas adicionales, dije con las manos entrelazadas para que no notara cuánto temblaban. Ni de la empresa. Yo creía que ya no existía. La contadora tecleó un momento y giró su monitor hacia mí. Constructora Romero no se vendió. Se reestructuró hace 5 años. ¿Reestructuró? Repetí, sin entender del todo. Sí, Ricardo transfirió todos los activos a un fideicomiso llamado Fideicomiso Constructora Romero. Tomó una carpeta, la abrió y sacó un documento que me dejó sin respiración. En letras grandes decía, sentí un hormigueo recorrerme los brazos. ¿Yo? Susurré. Así es, usted es la única beneficiaria. Ricardo dejó la empresa entera bajo su nombre legal, sin que Diego pudiera reclamar nada. Me llevé una mano al pecho. Ricardo, mi Ricardo, siempre 3 pasos adelante. ¿Y la empresa funciona? Pregunté casi temiendo la respuesta. Margarita sonrió apenas. Muy bien, de hecho. Ricardo dejó a Carlos Pérez como encargado. Él ha manejado todo de forma impecable. ¿Carlos? Repetí sorprendida. El mismo Carlos que comenzó como aprendiz hace 20 años. Ese mismo,
Ricardo confiaba más en él que en cualquiera. Tomó otra carpeta y la abrió. Estas son las ganancias de los últimos 5 años. Señora Romero, la empresa ha producido ingresos estables y sanos, lo suficiente para sostener a 2 familias si fuera necesario. Yo no podía creer lo que estaba leyendo. Mi marido me había dejado una seguridad financiera que yo jamás imaginé. Pero entonces Margarita carraspeó. Hay algo más que debe ver. Sacó otra carpeta gruesa, llena de documentos. Estos son los préstamos que Ricardo le hizo a Diego durante los últimos 5 años. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Préstamos? Diego siempre nos decía que Ricardo le daba ayudas, donaciones, regalos. Margarita negó con la cabeza. No, Ricardo fue muy claro. Todo está documentado como préstamos empresariales. Me mostró la primera hoja. Préstamo Muela 1. 14.000 AOS de firma de Diego. Firma de Ricardo. Pasé la página. Préstamo Migla 2. 9.500 de los firma de Diego. Otra página. Préstamo Desda 3. $22.000 dentro. Mi respiración se aceleró. Página tras página. Préstamo tras préstamo. Cantidad tras cantidad. El total actual, dijo Margarita señalando la última hoja, incluyendo intereses acumulados, asciende a $87.000. Sentí el aire escaparse de mis pulmones. Diego, mi hijo, que llevaba años diciéndome que no tenía nada, que apenas salía adelante, que papá no dejó ni un centavo. Le debía a la empresa familiar casi $100.000, y él nunca me lo dijo, y peor aún. ¿Diego estaba al tanto de que el negocio seguía activo? Pregunté con la voz rota. Margarita dudó. Creo que sabía más de lo que usted imagina. El año pasado vino a pedirme documentos para cuando él asumiera la dirección del negocio. Mi estómago se revolvió. ¿Asumir? Pero Ricardo jamás le dio autoridad legal. Lo sé, respondió Margarita, y por eso le pedí la autorización del beneficiario del fideicomiso, es decir, de usted. Me quedé en silencio. Todo encajaba, todo. Sofía queriendo que yo me fuera rápidamente. Diego presionándome para que vendiera la casa. Ambos comportándose como si ya fueran dueños de todo. Creían que yo no tenía nada, que estaba indefensa. Que podían decidir mi destino, pero la verdad era otra. Todo era mío. La empresa, las cuentas, los activos, la casa, la herencia. Ricardo lo había previsto todo. Y yo, por primera vez en mi vida, tenía poder. Y tenía la verdad. Y la verdad era la peor pesadilla de Diego y Sofía. Margarita cerró las carpetas. Señora Elena, ¿qué quiere hacer con esta información? Me quedé mirando los documentos, sintiendo cómo una fuerza que no sabía que tenía comenzaba a despertar dentro de mí. No iba a esconderme. No iba a huir. No iba a ser tratada como una anciana estorbo. Respiré hondo. Lo primero, Margarita, dije con calma, quiero hablar con Carlos, porque había llegado el momento de tomar control. Callada, elegante y absolutamente firme. La mañana siguiente desperté más temprano de lo habitual. No por ansiedad, sino por algo que hacía mucho tiempo no sentía. Había pasado la noche entera revisando una y otra vez los documentos que Margarita me entregó. Las cuentas, el fideicomiso, los préstamos, las firmas, los números. Todo encajaba en un rompecabezas que Ricardo había armado en silencio durante años, protegiéndome de algo que aparentemente él había visto venir antes que yo. A las 9:00 en punto, Carlos Pérez llegó a mi casa, tal como Margarita había coordinado. Golpeó a la puerta con ese toque firme que recordaba de sus visitas breves cuando venía a ver a Ricardo. Era un hombre robusto, de rostro curtido por el sol y las décadas de trabajo en construcción. Pero aquel día, al verme, su expresión tenía algo de respeto, casi reverencia. «Buenos días, señora Romero», dijo quitándose la gorra. «Gracias por recibirme». «Pasa, Carlos. Gracias a ti por venir». Nos sentamos en la cocina,
donde siempre recibía a las personas que apreciaba. El aroma del café llenaba la habitación. Era el mismo café que siempre preparaba para Ricardo. Carlos sostuvo la taza entre sus manos antes de hablar. Margarita me contó lo que descubrió usted en el banco, dijo en voz baja. Y, señora, permítame decirle algo. Su marido era un hombre excepcional. Sentí el nudo en la garganta. Lo sé, susurré, pero no imaginé todo lo que estaba haciendo para protegerme. Carlos asintió. Ricardo confiaba en usted y confiaba en mí. Él sabía que si algo pasaba, Diego intentaría meterse en la empresa. Sus palabras me golpearon fuerte. ¿Lo sabía?, pregunté. Ricardo sabía que Diego sería capaz de... Carlos bajó la mirada con tristeza. No quiero hablar mal de su hijo, señora. Pero sí, Ricardo lo sabía. No porque Diego fuera malvado, sino porque era débil, influenciable, especialmente por su esposa. Las palabras su esposa sonaron como una espina clavándose en el aire. Sofía, la pieza que faltaba. Carlos sacó una vieja libreta de bolsillo, gastada, llena de anotaciones. Aquí registro todo lo que el señor Ricardo me pidió durante los últimos años, dijo abriéndola cuidadosamente. Pagos, depósitos, instrucciones, citas, todo. Pasó las páginas hasta un punto específico. Aquí, dijo señalando con el dedo una fecha. Hace 5 años, el día en que Ricardo creó el fideicomiso. Me incliné para leer. Si algo me ocurre, Elena tendrá todo lo necesario para estar segura. Carlos será responsable de mantener la empresa a flote. Diego necesitará límites más que dinero. Sofía es la razón por la que debo proteger a Elena. Me llevé las manos a la boca. Ricardo escribió eso, de su puño y letra. Sí, señora, me lo dictó de hecho, y me pidió que nunca lo mencionara, a menos que usted lo necesitara. Sentí una mezcla indescriptible de amor, dolor y rabia. Ricardo sabía. Sabía que Diego no estaba preparado. Sabía que Sofía iba a intentar tomar control de todo. Sabía que yo sería la primera víctima, y me dejó armada, sin yo saberlo. Carlos, dije respirando hondo, voy a necesitar tu ayuda. La tiene, señora Romero, respondió él de inmediato, para lo que necesite. Y en ese preciso momento, Diego, sin avisar, entrando como siempre, como si la casa fuera suya. Mamá, dijo con voz dura. Carlos, qué coincidencia encontrarte aquí. Carlos se puso de pie, serio, como si fuera un guardián. Buenos días, Diego. Buenos días, nada, escupió Diego ignorándolo. Carlos, necesitamos hablar del negocio de papá. Urgente. Fue la primera vez que vi a Carlos levantar la barbilla con ese aire de autoridad. El negocio de su padre, dijo despacio, no es asunto suyo, sin la documentación requerida. Diego parpadeó como si hubiera recibido una bofetada. ¿Documentación requerida? Carlos, soy el hijo de Ricardo, el heredero natural. ¿Ahora necesitas permisos para hablar conmigo? Carlos cruzó los brazos. Sí, necesito autorización, del propietario actual. Diego soltó una carcajada amarga. ¿Propietario? ¿Quién demonios sería propietario sino yo? Entonces levanté la carpeta que contenía todo lo que cambiaría su mundo. Yo, dije en voz baja. Diego giró lentamente hacia mí. Sus ojos eran un torbellino de incredulidad, irritación y miedo. ¿Qué estás diciendo, mamá? Que Ricardo dejó la empresa en un fideicomiso, respondí con calma. Un fideicomiso a mi nombre. Yo soy la única beneficiaria, la única dueña. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared. Carlos no se movió, ni respiró. Diego dio un paso atrás, como si algo invisible lo hubiera empujado. Eso, susurró. Eso no puede ser. Papá nunca haría eso.
Papá sabía que era mi responsabilidad continuar su legado. Papá sabía muchas cosas, respondí suavemente, incluyendo que tú no estabas preparado y que Sofía tenía otros intereses. En ese instante, por primera vez desde que empezó todo, Diego dejó de verme como a su madre y comenzó a verme como a una rival. Sus ojos se oscurecieron. ¿Qué más te contó ese contadorcillo? Dijo con desprecio. Que también soy un ladrón, que soy un mal hijo, que soy un inútil. Diego, dije con dolor, tu padre te ayudó más que a nadie, demasiado tal vez, pero no te dejó el negocio porque sabía que Carlos era quien podía manejarlo con integridad. La palabra integridad lo atravesó. Carlos, dijo Diego con voz baja y venenosa, sal de esta casa. Carlos levantó la barbilla. Esta es la casa de la señora Romero, no la suya. Diego giró hacia mí furioso. Mamá, échalo. Este asunto es de familia. Me puse de pie y con una calma que ni yo sabía que tenía respondí. Carlos se queda, porque él es parte de lo que Ricardo construyó. Y tú tendrás que aprender a aceptar que ya no puedes imponer nada aquí. Diego apretó los puños. Esto no se va a quedar así. Lo sé, respondí mirándolo a los ojos. Porque apenas estamos empezando. Y por primera vez en mi vida, vi a mi hijo retroceder ante mí. No por miedo, sino porque entendió por fin que ya no estaba tratando con la misma Elena sumisa de siempre. Había perdido a su madre débil y había ganado una mujer con poder. Diego salió de la cocina hecho una furia, pero no se fue de la casa. Pude escuchar sus pasos acelerados subiendo las escaleras, luego bajando, luego yendo hacia la sala. Estaba demasiado alterado para marcharse. Carlos se quedó en silencio a mi lado, inmóvil como una columna de piedra. La presencia de ese hombre tan leal a Ricardo me dio una fuerza inesperada. Lo siento, me dijo en voz baja. No quería que esto se volviera tan desagradable. No te disculpes, Carlos, respondí. Esto iba a explotar tarde o temprano. No alcanzamos a decir más. Y entró Sofía. Con sus gafas enormes, su bolso carísimo y esa expresión altanera que siempre llevaba cuando venía a mi casa, como si fuera ella la dueña. En cuanto vio a Carlos, frunció los labios. En cuanto vio mi carpeta de documentos, entrecerró los ojos. En cuanto vio a Diego, entendió que algo no estaba bajo su control, y eso la sacó de quicio. ¿Qué demonios está pasando aquí?, dijo soltando el bolso sobre el sillón como si la casa le perteneciera. ¿Diego, estás bien? Mi hijo, todavía pálido por la revelación, apenas pudo responder. Sofía, mamá está diciendo cosas sin sentido. Sofía me miró con una sonrisa cínica. ¿Cosas sin sentido? Bueno, eso es normal. La edad... Carlos la interrumpió con voz grave. Señora Sofía, le pido que tenga respeto. La señora Elena entiende perfectamente lo que dice. Sofía lo miró con desprecio, como si fuera un empleado que había osado hablar sin permiso. Carlos, tú no pintas nada aquí. Esto es un asunto familiar. Y tú, apuntó con el dedo hacia la puerta, deberías retirarte. Carlos ni se movió. Estoy aquí porque la señora Romero me pidió venir, respondió. Y mientras ella necesite mi apoyo, no me voy. Sofía bufó, irritada. Por Dios, Ricardo siempre fue demasiado blando con la gente de clase obrera. A Carlos se le tensó la mandíbula, pero permaneció en silencio. Yo, en cambio, avancé un paso. Sofía, dije muy calmada, si vas a insultar a alguien en mi casa, puedes irte tú. Ella parpadeó, sorprendida por mi tono. ¿Tu casa?, se burló. Elena, por favor. Esta casa es de Diego. Siempre lo fue. No, respondí elevando la voz con firmeza. No, Sofía. Esta casa era de Ricardo y ahora es mía. Tengo los documentos. Se acabó la discusión. Sofía giró hacia Diego desesperada. ¿Vas a dejar que te hable así? Eres el heredero.
Esto es tuyo. Tu padre te lo prometió. Diego, confundido y vulnerable, balbuceó. Papá me dijo que cuando él muriera... Diego, lo interrumpí con suavidad. Tu padre no te dejó la empresa, no te dejó la casa, ni las cuentas, ni los activos. Sofía dio un paso adelante como una fiera atacando. Es mentira. Ricardo amaba a Diego. Se habría asegurado de que todo estuviera a su nombre. Y lo hizo, respondí fríamente. Solo que no de la manera que tú imaginabas. Tomé la carpeta y puse sobre la mesa los documentos del fideicomiso. Sofía los agarró con violencia y comenzó a leer. Su rostro cambió. Primero incredulidad, luego shock, luego rabia abierta. Esto está manipulado. Esto es falso. Ricardo jamás habría hecho esto sin consultar a Diego. Jamás. Carlos habló entonces por primera vez levantando la voz. El señor Ricardo lo hizo precisamente porque sabía que, si lo consultaba con Diego, usted lo manipularía para quedarse con todo. Sofía giró hacia él con los ojos encendidos. ¿Quién diablos te crees para hablarme así? Soy el hombre que mantuvo la empresa funcionando mientras su esposo gastaba dinero que no tenía, respondió Carlos sin titubear. Y soy el hombre al que Ricardo eligió para proteger lo que construyó. El color abandonó el rostro de Sofía. Diego se llevó una mano al cabello, desesperado. Mamá, por favor, no puedes hacer esto. Somos familia. Solo necesitamos hablarlo. Nosotros... ¿Hablarlo? Lo interrumpí con suavidad, pero con dolor profundo. ¿Hablarlo como cuando me echaste de mi propia casa una semana después de que murió mi marido? ¿Hablarlo como cuando dijiste que yo era solo una habitante temporal? ¿Hablarlo como cuando Sofía me exigió irme para que ustedes pudieran tener más espacio? Diego cerró los ojos. Sofía apretó los dientes. Elena, dijo ella con veneno, no vas a quedarte con todo esto. No lo vamos a permitir. Te vamos a impugnar. Vamos a pelear legalmente. Vamos a ganar. Yo respiré hondo y dije las palabras que pusieron el mundo de Sofía de cabeza. No pueden pelear legalmente. Todo está a mi nombre. Y los préstamos de Diego a la empresa suman $87,000, con intereses. Diego abrió los ojos de golpe. Sofía se quedó congelada. ¿Qué préstamos?, preguntó Diego con voz rota. Carlos dejó caer una carpeta gruesa sobre la mesa. Estos. Sofía hojeó los papeles con desesperación. Esto no es posible. Tú dijiste que tu padre nos daba ese dinero. Tú dijiste que eran regalos. Diego comenzó a sudar. Yo pensé que... No pensaste, lo interrumpí por primera vez con dureza. Y esa es precisamente la razón por la que tu padre no te dejó nada a cargo. Sofía golpeó la mesa. No puedes ganar, Elena. Me acerqué y la miré directamente a los ojos. Ya gané. Un silencio absoluto invadió la habitación. Diego estaba destrozado. Sofía estaba furiosa. Y Carlos se quedó de pie a mi lado como un guardián silencioso. Finalmente, Sofía tomó su bolso. Vámonos, Diego. Esto no ha terminado. Diego titubeó, pero la siguió. Cuando la puerta se cerró, Carlos me miró. Señora, ¿está bien? Me dejé caer en la silla. Las manos me temblaban. El corazón me latía con fuerza. Sí, Carlos, dije con un suspiro que parecía llevar años guardado. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien, pero también sabía que lo peor aún estaba por venir, porque Sofía no era una mujer que aceptaba la derrota. Y Diego estaba tan hundido en su orgullo que haría cualquier cosa para recuperarlo todo. Esto solo había sido la primera batalla. La guerra familiar apenas acababa de comenzar. Los siguientes 3 días fueron un silencio tenso, denso, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Diego no llamó, Sofía tampoco. Ni una disculpa, ni una explicación, ni siquiera una pregunta sincera.
Pero yo sabía por instinto, por pura experiencia de vida, que ese silencio no era paz. El cuarto día, a las 9:17 de la mañana, recibí un correo electrónico de un remitente desconocido, Lic Arturo Beltrán, abogado especialista en herencias y sucesiones. Mi corazón dio un pequeño salto. Lo abrí. Señora Elena Romero, por medio de la presente, se le notifica que Diego Romero y su esposa, Sofía García, han iniciado un proceso de revisión e impugnación del fideicomiso denominado Constructora Romero. Le solicitamos presentarse a una audiencia informativa este viernes. Me quedé helada. «Ah, ya empezaron», dije en voz baja. Era Sofía. La veía clarísimo. Diego no entendía nada del mundo legal, pero Sofía sabría exactamente a quién contratar para atacar con fuerza. Y tenía sentido. Ellos habían construido gran parte de su vida esperando quedarse con mi casa, mis recuerdos, mis ahorros, mi espacio. Y ahora, cuando descubrieron que no pertenecía a ellos, reaccionaron como quien siente que le han quitado un derecho. Pero no era un derecho, era una ilusión. Aún así, una ilusión peligrosa. Respiré hondo y tomé el teléfono. «Javier», dije cuando mi abogado contestó. «Es hora». Lo imaginaba. ¿Recibió la notificación? Sí. Estaré en su casa en 1 hora. No se preocupe, Elena. Esto lo tenemos muy controlado. Apagué el teléfono, aunque la ansiedad seguía ahí, latiendo. Javier llegó con un portafolio lleno de documentos y una serenidad que me hizo sentir más firme. «A ver», dijo sentándose conmigo en la mesa del comedor. «Cuénteme exactamente cómo reaccionaron Diego y Sofía después de que les mostró los documentos». Se lo conté todo. El silencio, la confusión, la rabia de Sofía, el miedo disfrazado de arrogancia, la frase «esto no ha terminado». Javier tomó notas pacientemente. «Era esperado», dijo al final. «¿Cree que pueden ganar?», pregunté con la voz más pequeña de lo que quería. Él soltó una leve sonrisa. «Elena, no tienen absolutamente nada que hacer. El fideicomiso fue creado hace más de 5 años, con todo en regla. Las firmas están certificadas, los movimientos bancarios coinciden, las declaraciones fiscales están limpias. Ricardo hizo todo perfectamente. Me llevé una mano al pecho con alivio. Pero aún así», continuó, «van a intentar usar la carta emocional. Dirán que usted no estaba en pleno uso de sus facultades, o que Ricardo la manipuló, o que usted no sabía lo que firmaba». «Pero sí sabía», respondí. «Yo lo sé, usted lo sabe, Carlos lo sabe, Margarita lo sabe, y los documentos lo muestran. Pero una cosa es la verdad, y otra es lo que intentarán usar para presionar». Me quedé en silencio, procesando. «Sofía es peligrosa», añadí finalmente. «Sí», admitió Javier, «astuta, manipuladora y acostumbrada a salirse con la suya, pero, afortunadamente, la ley no se mueve por berrinches». Respiré profundo. Llegué acompañada de Javier a la oficina del abogado de Diego. La recepcionista nos hizo pasar a una sala de conferencias elegante, demasiado elegante para tratarse de una familia de clase media. Sofía ya estaba ahí, con un traje impecable, el cabello perfectamente arreglado y una expresión de victoria anticipada. Diego estaba sentado a su lado. Se veía cansado, abatido, pero aún así había un brillo de orgullo herido en sus ojos. «Llegan tarde», soltó Sofía sin siquiera saludar. «Llegamos a la hora exacta», corrigió Javier con una sonrisa. «Quizá su reloj está adelantado». Sofía cerró la boca. El licenciado Arturo Beltrán, hombre mayor, elegante y con mirada dura, se aclaró la garganta. «Bien, comencemos. La señora Elena Romero está siendo acusada de haber sido manipulada por su difunto esposo para firmar documentos sin comprenderlos. Nuestros clientes consideran que los bienes pertenecientes a la familia deben ser redistribuidos de forma justa». Justa. La palabra cayó como un golpe.
¿Justa para quién?, pregunté. Sofía levantó la barbilla. Para el único hijo del matrimonio. Diego merece la empresa, merece la casa y merece lo que por derecho le corresponde. Javier apoyó una mano en mi hombro. El derecho es muy claro, señora García, respondió él, y ninguno de esos bienes le corresponde a su esposo. Eso lo decidirá un juez, dijo Sofía con veneno. Perfecto, sonrió Javier. Entonces presentaremos también los documentos de los préstamos acumulados de Diego, todos firmados, todos atrasados, todos válidos. Diego tragó saliva. ¿Qué préstamos?, preguntó el abogado Beltrán. Javier abrió su portafolio y extendió una carpeta gruesa. $96,000 acumulados con intereses y penalizaciones. El abogado los revisó. Su rostro cambió ligeramente. Conocía las implicaciones. Sofía no. Ella solo vio números y perdió el control. Esto es ridículo. Diego no le debe nada. Ricardo nos ayudaba porque quería. Javier la corrigió con una voz tan suave que parecía una bofetada de seda. No, señora. Los ricos regalan. Los padres ayudan. Pero los contratos se pagan. Silencio absoluto. Era un golpe maestro. Javier cerró la carpeta lentamente. Podemos seguir este proceso en tribunales durante 1 o 2 años si ustedes quieren. Pero deben saber algo. La empresa es de Elena. La casa es de Elena. Las cuentas son de Elena. Los préstamos están a nombre de Diego. La deuda crece. Los intereses seguirán subiendo. Después clavó la mirada en Sofía. Y si Diego deja de pagar, procederemos a embargo de salarios, y cualquier propiedad futura podrá ser confiscada. Sofía se puso blanca. Diego sudaba. El abogado Beltrán colocó las manos sobre la mesa. Necesito un momento a solas con mis clientes. Salimos de la sala. Yo sentí que las piernas me temblaban, así que Javier me sostuvo un brazo. Lo hizo muy bien, Elena, me dijo con una sonrisa tranquila. Y ellos lo saben. Nos llamaron nuevamente. Diego tenía los ojos rojos. Sofía ya no tenía expresión de triunfo. El abogado se veía resignado. Mis clientes están dispuestos a llegar a un acuerdo, dijo. Yo permanecí en silencio. Javier habló por mí. Entonces escuche las condiciones de la señora Romero. Sofía apretó los dientes. Diego no levantó la vista. Yo finalmente hablé. Con calma, con firmeza, con la voz de una mujer que finalmente sabía cuánto valía. La casa es mía, la empresa es mía, las cuentas son mías, y la deuda de Diego se paga completa. Tragué saliva y añadí, pero la relación, esa tendrán que reconstruirla ustedes, paso a paso, con hechos, no con exigencias. Diego comenzó a llorar en silencio. Sofía bajó la cabeza. El abogado firmó el cierre preliminar del acuerdo. La guerra había terminado, pero la historia no. El acuerdo se firmó 2 semanas después de aquella reunión tensa en la oficina del abogado. 2 semanas en las que Diego apenas me llamó una sola vez y Sofía ninguna. El silencio entre nosotros se había vuelto grueso, incómodo, casi físico, pero ya no era un silencio que me hacía daño. Ahora era un silencio que me protegía. El acuerdo decía, la empresa constructora Romero era mía, completamente mía. La casa familiar quedaba a mi nombre. Diego reconocía la deuda total de $96,000. Él y Sofía tendrían 8 años para pagarla. Si fallaban en un pago, la empresa podía embargar sus salarios y propiedades. Cuando salimos del juzgado, Diego caminó detrás de Sofía como un hombre que había envejecido 20 años en un día. Ella parecía hecha de hielo. Ni una lágrima, ni una disculpa, ni un reconocimiento, solo rabia contenida. Antes de subir al coche, Sofía se volvió hacia mí. «No creas que ganaste», me dijo con una sonrisa torcida. «Solo ganaste tiempo. La vejez te alcanzará. La soledad también. Y cuando pase, ya no tendrás a nadie». Se dio la vuelta sin esperar respuesta.
Pero yo sí respondí, aunque ella ya caminaba hacia el auto. Tengo algo que tú nunca tendrás, Sofía. Ella se detuvo. Apenas giró un poco la cabeza. Paz. Sofía apretó la mandíbula y subió al coche sin decir nada más. Ese fue el final de nuestra relación. Y honestamente fue mejor así. Diego, sin embargo, se quedó atrás. Mamá, dijo con la voz rota. Yo no sé qué decir. Lo miré atentamente. Mi hijo, mi único hijo, el niño que dormía abrazado a mí cuando tenía miedo, el adolescente que decía que yo era su heroína, y el hombre que casi me dejó en la calle por la ambición de su esposa y por su propia debilidad. Lo sé, Diego, respondí con un suspiro. No digas nada ahora. Su barbilla tembló. ¿Algún día vas a perdonarme? Esa pregunta se enterró profundamente. Quise decirle que sí. Quise decirle que el tiempo lo curaría, que siempre sería mi hijo. Pero las palabras no salieron. En vez de eso, dije la única verdad que pude sostener. El perdón no es el problema, hijo. El problema es la confianza, y esa tendrá que construirse paso a paso. Diego bajó la mirada. Yo voy a hacerlo, mamá. Voy a pagarte cada centavo. Voy a arreglar esto. Voy a ser un hombre mejor. Asentí lentamente. Ojalá, porque yo ya no voy a salvarte más, Diego. Ese tiempo terminó. Él tragó saliva, como si esas palabras fueran más duras que cualquier sentencia. Se acercó para abrazarme, pero se detuvo, inseguro. Yo no di el paso, no estaba lista, y él lo entendió. Cuídate, mamá, susurró. Tú también, respondí. Lo vi subir al coche y alejarse, y por primera vez desde que empezó todo, sentí que la herida, aunque profunda, comenzaba a cerrar. Un mes después, me mudé a la cabaña frente al mar en Puerto Escondido que Ricardo había comprado en secreto para mí años atrás. Era una casa sencilla, con paredes blancas, techos de madera y una terraza que miraba al Pacífico. El sonido del mar me abrazaba por las noches como un arrullo antiguo. Por primera vez en décadas, no tenía que pedir permiso para nada. No tenía que aguantar críticas. No tenía que compartir mis decisiones. No tenía que moldearme para nadie. Era libre. Completamente libre. Los ingresos de constructora Romero llegaban puntualmente cada trimestre. Carlos manejaba todo con una lealtad que me hacía sentir que Ricardo seguía conmigo. Los viernes por la tarde recibía su llamada semanal. Señora Elena, las obras van bien. Estamos creciendo. Usted estaría orgullosa. Y yo siempre respondía. Ricardo estaría orgulloso de ti, Carlos. Un día, mientras preparaba café, escuché un golpecito bajo la puerta. Una carta, con la letra de Diego. La abrí con manos temblorosas. Mamá, hoy terminé mi segundo trabajo. Sofía y yo estamos en terapia. No sé si podremos salvar nuestro matrimonio, pero sí sé que quiero salvar lo que queda entre nosotros. Gracias por no destruirme cuando podías. Gracias por obligarme a enfrentar lo que fui. Algún día ojalá puedas venir a verme. Te quiero, Diego. Apreté el papel contra mi pecho. Lloré mucho, pero no de tristeza. Lloré porque por fin entendí algo que me había costado toda la vida aceptar. No siempre puedes salvar a tus hijos, pero puedes salvarte a ti misma. Esa tarde me senté en mi terraza con una copa de vino. El mar estaba tranquilo, dorado por un sol que parecía abrazarlo. Sentí paz, la misma paz que Ricardo había querido para mí. Y en ese atardecer perfecto pensé, hubo que perderlo todo para descubrir que lo tenía todo. Mi libertad, mi dignidad, mi fuerza, mi nueva vida. Y el capítulo final de esta historia ya no sería de dolor, sino de renacimiento. Pasaron 6 meses desde el acuerdo final. 6 meses desde que dejé atrás la casa que compartí con Ricardo durante 40 años. 6 meses desde que enfrenté a mi propio hijo y a la mujer que casi logró destruirme. En ese tiempo, mi vida dio un giro tan profundo que a veces me parecía estar viviendo la historia de otra persona. Pero no.
Era mi historia, mi renacimiento. La cabaña frente al mar se convirtió en mi refugio. Las mañanas empezaban con el canto de las aves y el aroma del café recién hecho. Ya no me despertaba por obligaciones, ni por preocupaciones, ni por el peso invisible de complacer a todos menos a mí misma. Por primera vez, desde que era joven, me pertenecía. Cuidaba de mi jardín, leía libros que había pospuesto durante décadas, caminaba por la playa descalza, sintiendo la arena tibia entre los dedos. Y cada día, al atardecer, me sentaba en la terraza para mirar el sol hundirse en el horizonte como si fuera un ritual sagrado. Era mi momento, mi espacio, mi vida. Los viernes se convirtieron en un pequeño puente al pasado. Carlos me llamaba fielmente cada tarde para actualizarme sobre los proyectos de Constructora Romero. «Estamos creciendo más de lo esperado, señora», me decía con orgullo. Ricardo estaría feliz. A veces le pedía que me contara anécdotas antiguas de mi marido en la obra. Carlos reía, lloraba, recordaba. Y yo lo escuchaba con el corazón tibio, sintiendo que Ricardo seguía enviando pequeños rayos de luz a través de la gente que lo había querido. Un día recibí una llamada inesperada. «Señora Romero, soy Laura Ruiz, la hija de Margarita». Recordaba a aquella joven enfermera de mirada dulce y voz humilde. «He escuchado su historia a través de mamá», continuó, «y estoy iniciando un grupo de apoyo para mujeres que han sido víctimas de manipulación financiera por parte de familiares. Estamos buscando a alguien que pueda compartir su testimonio, alguien fuerte, alguien que pueda inspirar». Me quedé en silencio, sorprendida. «No sé si soy la persona indicada». «Créame», respondió Laura con ternura. «Muchas mujeres están pasando por lo mismo que usted y necesitan escuchar que se puede salir, que se puede reconstruir, que se puede volver a vivir». Las palabras me tocaron profundamente. Pensé en todas las mujeres que, como yo, entregaron su vida entera a sus hijos, a sus familias, a su casa, y que un día, sin previo aviso, fueron tratadas como si ya no valieran nada, como si el amor tuviera fecha de expiración, como si el sacrificio fuera un deber, no un regalo. «¿Cuándo quieren que hable?», pregunté finalmente. Laura soltó un pequeño grito de alegría. «La próxima semana, si puede. Será en el salón comunitario del hospital. Habrá 20 mujeres, tal vez más». «Allí estaré». Colgué y me quedé mirando el teléfono por un largo rato. Era la primera vez en muchos años que alguien me pedía algo. No para servirse de mí, sino porque yo tenía algo valioso para dar. El salón comunitario estaba lleno. Mujeres de todas las edades, unas con mirada cansada, otras con rabia contenida, algunas con la desesperación estampada en el rostro. Laura me presentó. Yo me puse de pie, con un vestido sencillo y el collar de perlas que Ricardo me regaló en nuestro 10º aniversario. Mi voz tembló al principio, pero luego hablé con una fuerza que yo misma desconocía. Les conté cómo casi me quedo sin casa, cómo mi propio hijo me dio la espalda, cómo descubrí las cuentas, cómo enfrenté la manipulación, cómo me reconstruí, cómo volví a respirar. Las mujeres lloraban, asentían, tomaban notas, me miraban como si les estuviera devolviendo algo que habían perdido hacía años, la esperanza. Al final, una mujer mayor con cabello completamente blanco se acercó y me tomó las manos. «Gracias, hija. Yo pensé que estaba sola, pero no. Ahora sé que también puedo empezar de nuevo». Ese momento valió más que cualquier casa, empresa o cuenta bancaria. Me di cuenta de que había encontrado algo mucho más grande: propósito. Esa noche regresé a la cabaña. Me serví una copa de vino. Salí a la terraza. El sol se hundía lentamente en el mar y las olas parecían susurrar historias antiguas. Levanté la copa hacia el cielo como siempre lo hacía.
Gracias, Ricardo, susurré. No solo por protegerme, sino por enseñarme que yo también puedo protegerme sola. Me senté, dejé que la brisa marina acariciara mi rostro y cerré los ojos. Ya no tenía miedo, ya no tenía dudas, ya no tenía sombras encima. Era libre, libre de verdad, libre para empezar de nuevo, libre para ayudar a otras mujeres, libre para ser quien siempre quise ser. Y mientras el último rayo de sol dibujaba un sendero dorado sobre el océano, pensé, la verdadera herencia que Ricardo me dejó no fue el dinero, fue la fortaleza para reclamo mi propia vida. Y así, con el corazón en paz y el futuro abierto como el horizonte frente a mí, mi nueva historia recién comenzaba.